Muchas gracias. Es un placer estar nuevamente en Buenos Aires y aquí en el CARI. Saludo en particular a Alberto y al embajador de Filipinas, a Enrique, que dice que quiere aprender con no me cohibas. A Felipe, a Gloria, y felicitaciones por el trabajo. Diré algo sobre la necesidad de seguir avanzando en este tipo de trabajo. Y agradecimiento no solo al embajador de Filipinas, sino también a las delegaciones de Tailandia y de Indonesia que nos acompañan. Creo que es bueno recordarles que el 13 y 14 próximo, en Bali, se realiza la reunión ministerial de Focalar. Y ojalá que la región, nuestra región, tenga una presencia a la altura de ese evento. Nosotros estamos presentando un documento a esa reunión, realmente a pedido del gobierno de Corea, y ese documento estará en la página web ya a partir del mismo día 13. Yo quisiera, al empezar esta breve exposición, enmarcar esta inquietud, el estudio de lo que acontece en Asia del Este y las repercusiones que pueda tener para América Latina en un contexto más global. Solo voy a dar los títulos. Pero creo que este trabajo que realiza el CARI y la asistencia que ustedes muestran hoy acá es muy relevante en ese contexto, que yo lo reseño como 5 cambios tectónicos que enfrenta la economía mundial, y frente a los cuales todos los países, en particular los nuestros, deberían tener una reflexión para definir estrategias acorde con la magnitud de esos desafíos. Decía que solo voy a listar. El primero es la intensidad del cambio tecnológico. No tiene parangón en la historia de la humanidad, innovación, sabemos lo que acontece, la fusión entre distintos campos del conocimiento y la forma en que se aplica rápidamente a producción y exportación. Segundo título: globalización impetuosa que sigue avanzando y que la base productiva se expresa gracias al cambio tecnológico en la conformación de cadenas globales de valor. Es un dato comparativamente nuevo, pero que define la forma en que las empresas se organizan, la forma en que la producción mundial se estructura. Tercer gran título es la irrupción de China e India como grandes actores en la economía global. Pero no solo eso, sino que la incorporación de China, particularmente, pero también de India en menor medida, a la economía global, está generando un par de subefectos de tremenda relevancia. Y uno de ellos es que en la medida en que China en particular ha reforzado su vínculo con las economías asiáticas, con las africanas y con las latinoamericanas, en el primer caso a través de un intenso comercio interindustrial y en el segundo vía comercio interindustrial en términos de demanda de materias primas y venta de manufacturas, ha hecho que cuando China crece de la forma impetuosa en que lo hace, también la economía en desarrollo crezcan de manera acelerada, en un contexto en que las economías industrializadas enfrentan una década perdida, al menos en el caso europeo. Japón, algo parecido, y Estados Unidos, digamos, con suerte creciendo en torno al 2%. En ese contexto se cierra la brecha de ingreso por habitante entre las economías en desarrollo y las economías industrializadas, de una forma que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Solo por dar un par de datos, entre 1990 y el 2000, solo 12 países en desarrollo lograron duplicar la tasa de expansión de la OCDE. Y en la última década, 2001-2010, fueron alrededor de 78 países en desarrollo los que lo hicieron. Es decir, es un proceso inédito de convergencia que suponíamos que se iba a dar en 40 o 50 años más, pero que se está acelerando tanto por la declinación en la OCDE como por la irrupción de China e India y el vínculo con Asia-Pacífico. Y eso hace que la relevancia del comercio sur-sur, de la inversión sur-sur, de la cooperación sur-sur, deje de ser retórica y se plantea hoy día como un tema práctico de negocio y de visión estratégica. Cuarto gran título es el shock demográfico, que tiene que ver con, por una parte, envejecimiento en la OECD madura, salvo Estados Unidos, y una aceleradora urbanización en Asia, que hace que de aquí en adelante el grueso del consumo se ubique en esa zona. Los estudios prospectivos dicen que de aquí al 2030
2/3 del gasto en consumo mundial radicarán en Asia Pacífico. De manera que aquí va un pecado para Enrique, el que quiera ser portador está claro a dónde tiene que orientarse. Yo no tengo duda, pero yo soy solamente un académico. Entonces, nunca le sacas provecho a tu idea, ¿no? Este es mi negocio. Y este fenómeno del shock demográfico va asociado a una presión sobre los recursos naturales en un contexto de cambio climático acentuado. Y eso es capaz de generar una serie de desafíos, no en el momento ni el lugar para destacarlos, pero son temas a incorporar en una estrategia de desarrollo. Y el último gran cambio tectónico es el de los mega acuerdos, algunos de los cuales en curso, otros a punto de iniciarse, son los acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea, entre Unión Europea y Japón, Unión Europea y Canadá, ASEAN Plus 6, como ya hemos visto, y el Trans-Pacific Partnership. Todo esto fuera del ámbito de la OMC, con algún grado de complementariedad, pero también con un grado de conflicto en los temas nuevos. Y por lo tanto da la impresión que el mundo del siglo XXI se está escribiendo fuera del marco multilateral. Y por ahí entonces, ¿no es cierto?, hay una serie de desafíos que las políticas de nuestros países deberían incorporar. ¿Cómo me apego de esa realidad? ¿La ignoro o trato de actuar? Y aquí va mi principal mensaje, como en las películas italianas, que parto con el mensaje al inicio y lo retomo al final. Cada uno de nuestros países, por grande que sea, no es suficiente para lidiar con estos cambios tectónicos. Se requiere una aproximación lo más amplia y regional posible. Y ese es el mensaje que uno recibe de Asia cada vez que está en alguno de estos países. Necesitamos, nos dicen allá, una América Latina que tenga una visión compartida para poder dialogar, para poder negociar y para tener una postura más relevante en los temas globales que se están definiendo fuera del marco multilateral. Bueno, y en ese contexto, sin duda, mirar al Asia siempre es beneficioso para nosotros, y yo creo que ellos tienen por lo menos la siguiente característica, que son decisiones muy marcadas. Futuro, perspectiva, siempre están pensando a 20, 30, 40 años. Entren ustedes a las páginas web de los distintos gobiernos, van a tener imagen a 20 años, imagen a 30 años, imagen a 40 años. En nuestro caso, largo plazo, 6 meses no suelto. No hay ninguna iniciativa que trascienda 5 años, 10 años y que seriamente se vaya implementando. Es un déficit nuevo. Relevancia en la educación, de más de decirlo, política industrial, por inversión en el exterior y exportaciones manufactureras. Bueno, esos son los temas que yo creo que son claves que hay que seguir manejando. Y voy rápido en lo que digo. Algunos rasgos claves del espacio asiático, aquí están los 10 países que lo componen, las componen. Se dijo, ya lo mencionó Felipe bien, fue evolucionando desde una comunidad de seguridad hacia una comunidad económica con un creciente perfil internacional. Y hoy día ASEAN es como la niña de los ojos, porque claro, China destaca por razones obvias, pero no es posible entender el milagro chino sin la interconexión con el resto de las economías asiáticas y sin las cadenas de valor asiáticas. Y con razón se habla de que allí opera la fábrica Asia, donde a través de un producto que sale de Shanghai rumbo a Nueva York hay componentes de muy diversos países asiáticos, sea bienes, sea servicios. Y por eso es que Estados Unidos, Unión Europea, Japón, China, Japón, etcétera, buscan aproximarse a ASEAN, porque es allí donde de una u otra forma se está definiendo el destino, diría yo, de las cadenas globales de valor que predominarán en la economía global en las próximas décadas. Ellos muestran un tremendo pragmatismo, flexibilidad, simplicidad institucional, tratando de hacer converger distintos espacios que suenan muy complejos, como bien lo mencionaba Enrique en su participación, pero destacando siempre su orientación al exterior, la diversificación exportadora, las cadenas de valor, el rol de la innovación y de la política industrial. Los países que lo componen, probablemente los de atrás no alcancen a distinguir los números precisos, pero esto da cuenta de un stock muy relevante, no solo en materia de población, sino también en materia de diversos indicadores económicos, presencia en la economía mundial, en términos de participación en las exportaciones que ASEAN supera a América Latina. Y tenemos allí, ¿no es cierto?, gigantes en materia de población como Indonesia, con 241 millones
Vietnam 89, Filipinas 96 millones, es decir, son mercados gigantescos para la escala latinoamericana. El proceso de grabación, lo mencionaba Felipe, ha ido avanzando de manera muy intensa. El CLMV son los países de menor desarrollo relativo, que se han grabado con posterioridad, pero que de todas formas van convergiendo hacia aranceles efectivos, los que se aplican, no los consolidados, generalmente bajos. La inversión extranjera en ASEAN es fundamentalmente intra-ASEAN, digamos. Vemos que ahí está Singapur, es quien encabeza la inversión extranjera en dos distintos países, y luego seguido por Indonesia. Es decir, eso da cuenta de un entramado en términos de producción, comercio e inversión muy estrecho. ASEAN tiene una estructura exportadora muy radicada en manufactura. Ahí ven los productos que básicamente exporta, con bastante nivel de sofisticación tecnológica, aun cuando la mayoría de ellos en términos de ingreso per cápita están mucho más atrás que los promedios latinoamericanos, tienen una estructura exportadora mucho más diversificada que la nuestra. Y los productos que importan son básicamente, en general, productos de los recursos naturales, salvo algunos vehículos que forman parte, o partes de piezas que forman parte de ese comercio intraindustrial que ellos practican. Ahora, el origen de la inversión extranjera directa, decía, en ASEAN, vamos a tomar el último año, el 2010, tienen una presencia bastante activa de socios extrarregionales, aun cuando la inversión intra-ASEAN es 16% del total, pero destaca la inversión europea, fundamentalmente con un 22% de la misma, y Japón y Estados Unidos con alrededor de 11% cada uno. Es decir, Japón, Estados Unidos y Europa están invirtiendo en las cadenas de valor asiáticas como una forma de dinamizar su propia competitividad. Nos enteramos, ¿no es cierto?, a raíz de emergencias climáticas, como Japón tiene que cerrar plantas de automóvil en Tailandia, y eso genera una caída de la producción industrial japonesa muy fuerte, justamente por las cadenas de valor, porque se le cierra la planta en Tailandia, no puede seguir funcionando el conjunto de su cadena. Los números de acuerdos comerciales ya fueron destacados. Aquí hay un punto interesante, y es que se tiene a veces la impresión en nuestra región que estos desarrollos asiáticos son muy intensivos en la inversión extranjera directa. Y se dice, claro, en América Latina somos menos amigables con la inversión extranjera y ellos pueden desarrollarse porque la inversión extranjera es muy importante en ello. Ojo, la inversión extranjera directa en América Latina es mucho más importante que en ASEAN. Pero hay una diferencia, y es que la inversión extranjera directa en ASEAN está fundamentalmente en industria y servicios, y en otros casos en recursos naturales. O sea que hay un tema, a veces uno dice, ¿y por qué no viene inversión extranjera directa en manufactura? Yo devolvería la pregunta, ¿por qué tendrían que venir si no hay desarrollo industrial, no hay desarrollo en innovación o en servicios fuertes que atraigan? Simplemente van a venir cuando tienen la posibilidad de estar en China, en India o en ASEAN. O sea, acá hay un déficit de políticas que no desarrollan masas críticas de talento, masas críticas de recursos financieros, tecnológicos, que permitan que vengan la industria extranjera atraída por esa posibilidad. Las economías de ASEAN son parte central de la fábrica Asia, como aquí mencionaba, y esto muestra el comercio intrarregional de piezas y partes como proporción del comercio intrarregional. Y tenemos que los valores en el caso de Tailandia son cercanos al 70%, lo mismo en el caso de Indonesia, Malasia, Singapur, y que es una tremenda diferencia con nuestra región. En nuestra región el comercio intrarregional ya es bajo, en promedio 20%, en el caso del Mercosur 15%, en el caso de la comunidad andina 9%, modestísimo. Ahora, dentro de esa modestia, si uno dice qué porcentaje de comercio intrarregional, intraindustrial, es decir, piezas, partes, componentes, es aún menor. Y eso hace que, como porcentaje del total, el comercio de partes y componentes no supere el 2-3% del total. Lo cual quiere decir que no estamos productivamente integrados, que es la gran diferencia con ASEAN. Ellos tienen mucho comercio de partes y componentes porque son parte de esa cadena de valor, y aquí muestran los datos como más del 60, 70, 80% en el caso de Hong Kong, 70% en el de Tailandia e Indonesia, es comercio de partes y de componentes.
Este comercio de partes y componentes, o de bien intermedio y de servicio, es muy relevante para esta lógica de cadenas de valor. En los últimos 20 años es este el comercio que más ha crecido, fundamentalmente en Asia del Este y en Europa Oriental. Y los llamados acuerdos comerciales preferenciales más profundos parecen estimular esa creación de redes de producción, en la medida en que estimulan ese comercio de partes y componentes. Ahora, en nuestra región, en un grado mucho menor, con bastante más modestia, pero como un caso yo diría paradigmático, valdría la pena reflexionar sobre lo que está haciendo Costa Rica. Costa Rica es una economía muy pequeña, lo sabemos, que hace 10 años exportaba fundamentalmente café y banana. Eran sus principales productos de exportación. En alrededor de 10-15 años, gracias a una política de acción internacional que yo denominaría estratégica, que tiene tanto el componente acuerdo de libre comercio como una política de atracción de inversión extranjera y una política pública orientada a generar sinergias para que esta inversión se articule con la educación, con la universidad, con las pymes, ha dado origen a un cambio muy radical en una década de su estilo económico. Y hoy día tenemos que el 45% de sus exportaciones está relacionada con 5 cadenas de suministro global y hay un 36% de componente nacional en esa cadena. El comercio empieza ese componente, es casi la mitad de su comercio con China, y hoy día Costa Rica participa en estas cadenas, 5 cadenas globales de valor, una de productos electrónicos, otra de dispositivos médicos, producto de la industria automotriz, producto de la industria aeronáutica y aeroespacial, y equipos de filmación y difusión. Alguien diría, no tiene nada que ver esto con la ventaja comparativa. Por supuesto que no. Es reflejo de una política, es reflejo de instituciones. Esto es un ejemplo de que las ventajas comparativas dinámicas se pueden crear. Pero para eso hay que tener visión, estabilidad y consistencia en la política y coordinación entre actores públicos y privados. De manera que el nuevo escenario del comercio internacional refleja este predominio de las cadenas globales de valor y por lo tanto los temas de conectividad, de logística, de transporte son fundamentales. Y eso quiere decir también que no es posible incorporarse en esta dinámica decir que uno no entiende que hay un vínculo estrechísimo entre bienes, servicios e inversiones. Uno no puede decir soy muy competitivo en bienes, pero en servicios e inversiones yo estoy dispuesto a ser parte de cadenas globales de valor. Eso no existe, va todo interrelacionado, de la misma forma que hay un vínculo estrecho entre exportaciones e importaciones. No puedo decir yo quiero exportar, pero voy a frenar importaciones. Eso no es posible, porque yo soy parte de una cadena global de valor y si yo pongo restricciones al ingreso de productos importados, voy a afectar la competitividad de mi propia participación en la cadena. Es decir, yo exporto para importar. Y por último, los megacuerdos que yo mencionaba al inicio. Culmino con un par de reflexiones respecto de las diferencias que yo veo entre el esquema asiático de integración y nuestra región. En el caso de Asia-Pacífico, las economías líderes, y no estoy pensando solo en China, estoy pensando en varios otros países, en Corea, en Japón, en Singapur, las economías líderes están orientadas a la internacionalización. La política industrial está en el eje de la política comercial y la apuesta básica es exportación de manufacturas, con prioridad a los avances en infraestructura y en logística. Y la banca regional, la banca de desarrollo regional, promueve proyectos que permitan que los países de menor desarrollo relativo vayan mejorando su infraestructura, su logística, para que mejoren su posición en la cadena asiática de valor. En el caso de nuestra región, las economías líderes, pensando en México y en Brasil, están en debates sobre protección y exportación. No tienen una visión parecida, más bien bastante encontradas. Hay timidez en políticas industriales, porque en algunos países no hay, y en las otras donde hay más palabra que recursos involucrados. Y en el caso de nuestra subregión, América del Sur, sigue apoyada en commodities minerales y agrícolas, y nuestros rezagos en materia de infraestructura y logística son bastante colosales. Si uno compara con la inversión en infraestructura de la década 80, antes de la crisis de la deuda, tenemos un déficit de 3-4 puntos del PIB en materia de inversión en infraestructura. Y si queremos acercarnos a la media asiática, nuestro rezago es de 6 puntos del PIB en materia de infraestructura.
tenemos una tarea larga y colosal, donde hay espacio para la cooperación, donde hay espacio para la inversión de la banca asiática, de empresas asiáticas. Y en materia de integración comercial, en el caso asiático, la integración, nosotros en nuestro documento principal hablamos de una integración de facto, que fue liderada por el mercado, que fue una integración productiva, prima facie, y después fue una integración formal recién en los 90. Pero esa integración vía acuerdo fue posterior a una integración en la base productiva. En el caso nuestro, la integración ha sido y sigue siendo liderada por los gobiernos, una integración de jure. La foto, la firma, el documento es muy importante, pero a nivel de la integración en la base productiva, muy poco, muy escasa. Recordemos que uno de los objetivos de Mercosur era constituirse en una plataforma de exportación al mundo. La verdad es que los avances en términos de plataforma sobre el plan de exportación son bastante escasos. Tenemos diversidad de grado de integración productiva. En el caso asiático, opera la fábrica, Asia con fuerte comercio industrial, lo contrario acontece en nuestra región. ASEAN en México es un punto focal de los esfuerzos de convergencia. ASEAN más 3, ASEAN más 6, y ahora el CEP, o la búsqueda de la integración de las distintas normativas comerciales de inversión existentes. Y en el caso nuestro, el punto focal aún no aparece, aún no se visualiza. Hay distintos nombres, hay muchas siglas, hay probablemente exceso de siglas, pero aún no está claro, ¿no es cierto?, cuál es el core, cuál es el corazón de lo que será la integración productiva y luego la integración comercial de nuestra región. En un contexto en que, por lo menos el comercio intra-LADI, ya 3/4 partes de él opera con arancel cero. Sin embargo, sabemos que persisten numerosas barreras no arancelarias, incluyendo muchas de carácter informal, para decirlo de manera elegante. Y con muchos rezagos la armonización regulatoria en servicios, inversión, en estándares, lo cual hace más difícil la operatoria de estas probables cadenas de valor sudamericanas o latinoamericanas. Los mecanismos de solución de controversias son más bien débiles, no hay esquemas suficientes de aprovechamiento de la acumulación de origen de los acuerdos y los ya mencionados rezagos que mencionaba. Y la integración, lamentablemente, ha ido por caminos que no están muy cerca de lo que han sido las necesidades de las empresas. El sector privado no se ha subido al carro de la integración, o la integración no ha sabido interpretar las demandas y aspiraciones de ese sector, y por lo tanto ahí hay un matrimonio que concretar. Hay que, por lo menos, empezar por el noviazgo, pero concretar un matrimonio entre empresa e integración para que operen en una dirección convergente. Ahora, las razones para la integración siguen siendo varias, las viejas y las nuevas. Las viejas porque los desafíos no han sido abordados. Sabemos que el mercado regional absorbe más de la mitad de las exportaciones de manufacturas de la región, si excluimos a México. Concentra los mejores indicadores de comercio intraindustrial, es el destino natural para las exportaciones de las pymes, absorbe la mayoría de la inversión extranjera directa efectuada por empresas latinoamericanas y, afortunadamente, la región todavía está en un ciclo de crecimiento importante y lo mismo se avisora para los próximos años. Y las nuevas, bueno, es necesario operar con cadenas de valor. No basta, y este es un mensaje del cual yo insisto mucho, particularmente en mi país, que es muy chico, pero se ha creído muy grande. Es necesario operar con espalda más amplia, es necesario operar con cadenas de valor. Y desde ese punto de vista, la integración debiera ser funcional y amigable con esta promoción de cadenas de valor. Enfrentando, por ejemplo, de manera común desafíos en infraestructura, energía, innovación, abordando la definición de estándares comunes, entre normas técnicas, trazabilidad de carbono, por ejemplo, trazabilidad del agua, que es algo que viene, y en particular para definir una estrategia conjunta de aproximación a China y al Asia-Pacífico. Me ha correspondido en suerte los últimos 2 o 3 años estar bien seguido en esa zona, y el reclamo, la demanda que uno percibe es: necesitamos una aproximación regional de América Latina hacia China o hacia Pacífico. Necesitamos mercados más unificados, normativas comunes en inversión y en servicio. Ustedes saben que 8 y 9 de junio próximo se realiza la primera reunión de ministros de Agricultura de China y América Latina,
que es uno de los puntos que surgió de la agenda que planteó el primer ministro Guanyabao en nuestro edificio en CEPAL en junio pasado. Y también sabemos que ha agotado el mundo conquistar la participación de los países de la América Latina. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de esas reuniones, probablemente el primer paso, pero en todos los casos se requiere una apreciación conjunta en esa dirección y en lo que hace particularmente hacia ASEAN. Yo creo que en particular, en ausencia de otros esquemas, el único esquema que en mi opinión es capaz de incorporar los dos lados de nuestra región, las dos riberas, Atlántico es CELAC. Por ahí debería ir una apuesta y CELAC debiera mantener un diálogo con ASEAN, un diálogo interactivo mucho más desarrollado que existe, que es prácticamente nulo, y estableciendo mesas de trabajo, intercambio de experiencias, etc. Ahí tenemos los datos del comercio interregional, que es bastante reducido, vis a vis un 40% más o menos en el área asiática. En el caso nuestro, el más alto es el de América Central, 26%, pero el promedio regional es de 19,4%, y el comercio de bienes intermedios es aún menor. Es decir, estamos hablando de un 9% del total. De manera que culmino con estos mensajes globales, la necesidad de, primero, entender el mundo que estamos viviendo y a dónde van las principales tendencias, y por lo tanto redefinir, yo diría, nuestro marco de alianzas globales, interregionales, para aprovechar las oportunidades de comercio y inversión sur-sur, promover una aproximación conjunta a China y Asia-Pacífico, y en particular a ASEAN, dado que es allí donde se está definiendo buena parte del entramado productivo tecnológico de las próximas décadas. Necesitamos, por de pronto, una respuesta colectiva, y no de países aislados, a la propuesta de cooperación que ha planteado China ya en varios años, y promover el diálogo CELAC-ASEAN, en mi opinión, debiera ser una de las tareas que los gobiernos